Buenas noches, bienvenidos a esta casa, no es hotel. Esta noche vamos a hablar de lo sucedido en el octubre del 2003. Ese periodo que muchos consideran el momento inaugural de lo que ahora mismo estamos viviendo. Lo queremos hablar, sin embargo, desde la perspectiva de quienes fueron los jóvenes en ese momento. Gente que se inauguraba en la política, que iniciaba su vida política con más o menos 2 décadas. Y hoy día, después de 14 años, sigue siendo joven. Queremos saber cómo esa generación aporta a ese movimiento, qué es lo que sucede, qué es lo que pasa. Esas expectativas de la generación se han cumplido, no se han cumplido, cómo esa generación que es hija de la democracia ve a la democracia, la distancia entre esa generación y por ahí las de los 70. En términos de cómo se entiende un proceso participativo. Es para eso que hemos invitado esta noche a Eduardo Paz. Eduardo, hace tiempo que no estás en esta casa, no es hotel. Bienvenido. Susana, muchas gracias por la invitación. Con nosotros se inaugura Andrés Zarate. Me da mucho gusto tenerte por primera vez en el set. Bienvenido, Andrés. Oye, muchas gracias. Estoy muy contento de estar y ojalá que no sea la primera vez. No. Ten la seguridad que no va a ser la primera. Bueno, la primera sí, no la última. Sí. Carmiña García con nosotros. Carmiña, también te inauguras en esta casa, no es hotel. Qué gusto tenerte por primera vez. Realmente, bienvenida. Muchísimas gracias, Susana, por la invitación. Con nosotros esta noche también Raúl García. Raúl no precisamente parte de esa generación, sin duda alguna, una generación anterior a la nuestra, pero te he invitado esta noche porque recuerdo que estabas coordinando en el octubre del 2003 con gente de nuestra generación, entre jóvenes que estaban en los movimientos del Alto, jóvenes que estaban en la Hollada. Así que bienvenido, tienes mucho que contarnos. Además que estabas en la universidad ese tiempo. Sí. Muchas gracias por la invitación. Por primera vez también en el programa, te inauguras con nosotros. Primera vez, gracias. Gusto tenerte. Quédese con nosotros esta noche en esta casa, no es hotel. Vamos a hablar de octubre desde la juventud en ese momento. Quédese con nosotros. Volvemos a esta casa, no es hotel. Nosotros estábamos en el corte, un corte interesante, ¿no? Nos estábamos acordando de varios personajes. ¿Quién ha militado dónde? Andrés, empezaré contigo. A ver, desde tu perspectiva, ¿cómo octubre cambia la vida de esa generación que empezaba a aparecer en un escenario político? Bueno, no es muy difícil hablar de la generación que somos parte, pero mi percepción y mi vivencia es que octubre no nos cambia. Yo creo que octubre más bien es una síntesis de aspectos que ya estábamos discutiendo, en la medida de que era una generación, y podemos ver en algunos documentos y manifiestos que se sacan, inclusive en el propio octubre, de que se estaba poniendo en tela de juicio en primer lugar a los partidos políticos. Hay que recordar que la década del 90 fue una década de mucha crítica al sistema partidario, corrompido, destruido, y que se buscaba otro tipo de opción y militancia. En segundo lugar, en la medida de que se planteaba una activación desde la sociedad, que también es lo que octubre sucede y lo que conduce el gobierno de Mesa. El gobierno de Mesa al final es un gobierno de ciudadanos sin una estructura partidaria que le dé un respaldo. Pero también la movilización es de todo lo que se genera en diferentes áreas en Cochabamba, en el altiplano boliviano. Lo tercero es que ponía en tela de juicio en varios de los documentos el hecho de haber solucionado el tema de la nación boliviana como plurinacional, ¿no? Y esa visión que se tenía que la globalización había eliminado los estados nacionales y más bien había que comenzar a reflexionar otro tipo de temáticas más ligadas a la globalización, cuando era una que sentía que todavía era un país que no terminaba de encontrarse y que no terminaba de generar igualdad en el trato entre los distintos sectores. No,
era solo poner la Constitución, sino implicaba un empoderamiento desde el mundo indígena que se logró gracias a las movilizaciones del altiplano aymaras, ¿no? Con el Maico, mi entender, que genera un proceso de poder construir una igualdad cuando dos personas se miran como iguales, no cuando uno quiere mirar al otro como igual. Y en tercer lugar, era un espacio, era un momento que buscaba generar y romper algunos paradigmas de la cultura dominante, como era el caudillismo, en el sentido de tener líderes, mesías que podían solucionar y tener la visión o el mandar al Espíritu Santo que los conduzca sobre el país, y más bien era buscar construir colectivos, y eso fue, ¿no? Los movimientos sociales con varios liderazgos, pero ligados a un cuerpo colegiado detrás, ¿no? No individuos. ¿Cuáles que eran luego los se va liderazgos perdiendo. que tú identificas en ese momento de forma muy clara? Estaban, por ejemplo, el tema de Maico, ¿no? Como un elemento importante, el que hizo la guerra del agua, Óscar Olivera. el Óscar Olivera teníamos como aspectos. El propio Evo era un líder en su momento que generaba un tipo de referente, pero en un momento de construcción. Nosotros vivimos una generación donde no perseguíamos paradigmas. Estamos intentando construir nuevos horizontes, que era más difícil porque sufríamos una estigmatización de vernos a nosotros como apolíticos, porque pensaban que la política solo se reducía a la participación en un partido político y a la adscripción a un modelo o un paradigma. Y de una élite exclusiva. Y en cambio, nosotros somos una generación que estaba buscando construir. Y es así que muchos de los movimientos que se generan y en los cuales participamos, más bien confluyen varios grupos de diferente tipo de orígenes, ¿no? De ideológicos que vamos encontrándonos, y de sectores que creo que es algo positivo, buscando crear un paradigma distinto. Carmiña, ¿se puede decir que esta generación que más que busca, que confluye en un punto más allá de cuál haya sido el hecho que la conmueva, que haya sido su bandera, ¿no? De alguna manera, como dice Andrés, hay un encuentro de varias demandas que luego se pueden enlistar o no enlistar, ¿no? Pero definitivamente hay un encuentro de grupos que tienen un malestar y banderas muy claras. Se puede decir que esta generación ha sido de izquierda formada en el neoliberalismo, es decir, en un tiempo donde se suponía que la izquierda había perdido absolutamente todos los espacios y que lo que predominaba era el neoliberalismo como modelo exitoso de gestión y también de pensamiento, dio espacio a que toda una generación que se reclama hasta el día de hoy de izquierda pueda formarse. Creo que era lo que decía Andrés era una conjunción, ¿no? De varios grupos distintos, persiguiendo un horizonte, primero de buscar dignidad para la sociedad boliviana, ¿no? Y ahí había gente de izquierda, mi persona, que yo me planteaba de izquierda, y otros que no eran de izquierda, así de la radicalidad, digamos, que podía plantearme en ese momento, pero que teníamos ese horizonte, ¿no? Que teníamos esa lectura de ese común denominador de las cosas no están bien, la democracia pactada pues, es un desastre, este país estaba muy mal llevado en su momento. Y era una democracia representativa que había, desde donde veíamos, que había quitado la palabra a las bases, ¿no? A las organizaciones, y que había que retomar, ¿no? Ese era el elemento. Y sí, digamos, ha sido como que el neoliberalismo te plantea una democracia representativa que no soluciona los problemas estructurales que tiene este país, y entonces empieza a gatillar estos sentimientos de inconformidad respecto a lo que estabas viendo, ¿no? Entonces era más que todo la consigna, nuestro lema era escribir la historia, nosotros, nosotras, ¿no? Era nuestro tiempo, así nos planteábamos, y por eso este movimiento 30 no son 30, ¿no? Los 30 años que estaban pasando de dictadura en ese momento no tenían que ser los 30 que venían, entonces nos asumíamos
un paradigma distinto donde podamos escribir la historia nosotras y nosotros, ¿no? O sea, ese era el horizonte, ¿no? Identificando muchas conductas que se mantenían después de las dictaduras que habían estado en nuestro país, ¿no? De la impunidad. Nos gobernaban los dictadores. Claro, ¿no? O sea, y entonces nosotros íbamos en contra de eso y todo lo que se arrastraba, esa lastra que se arrastraba, ¿no? Ese lastre, perdón, que se arrastraba. Raúl, a ver, ¿cómo tú leíste el pensamiento de esta generación? ¿Cómo es que esta generación aporta para la caída del régimen liberal, neoliberal, perdón? ¿Fue su participación en las calles la que empujó esta caída? ¿Había una participación realmente en las calles de esa juventud? ¿Cómo tú haces esa lectura del momento? Voy a retroceder un poquitín. Sí. Voy a retomar la parte que decías a Andrés. Yo creo que hay una crisis de Estado, y donde más se rompen los esquemas es en un accionar del mundo indígena. Un mundo indígena que rompe una generación fidodido, una generación vaciada, sin historia, que yo recuerdo en los 90, las campañas electorales en la universidad, tenías de imágenes a Tribilín, o tenías de imágenes a Fido Dido, cosas por el estilo. No había politización, se había desaparecido del escenario, desapareció la política del escenario. Lo que decía Andrés, estábamos en una generación despolitizada, y a partir del 2000, la guerra del agua, pero un poquitín antes, se rompe. Y meten un gusanito que yo creo que es la condición, el germen de la politización de lo social. Septiembre, Felipe Quispe, el 2000, ¿sí? Correcto. En realidad, en el propio abril, a veces cuando hablamos de la guerra del agua nos acordamos de la lucha que se dio en Cochabamba, que fue muy heroica, muy combativa y muy bien organizada, pero olvidamos que al mismo tiempo había un bloqueo en Aroma y un bloqueo en Achacachi, y que hubieron muertos en Aroma y hubieron muertos en Achacachi, y fueron 3 muertos, no 1. Pero en el escenario mediático, Cochabamba fue lo más potente, porque además tenía otros símbolos. Era un símbolo urbano. La zona sur rompe las cadenas, rompe las condiciones de la territorialidad, de la blanquitud, de los chicos bien, que vamos a verlo del 2007, el 11 de enero. Hay una subversión de lo popular en contra de los dueños de la ciudad, pero de la misma manera lo existen en la zona andina, no en la ciudad de La Paz. Pero este rompimiento interpela a la sociedad entera. Yo recuerdo que cuando Felipe Quispe dijo, vamos a hablar del presidente de los indios con el presidente de los blancos con el presidente de los indios, los compañeros de la universidad se desgarraban las vestiduras. ¿Qué se ha creído ese indio atrevido? ¿Quién cree que es? No estoy hablando de compañeros fachos, no estoy hablando de... No, estoy hablando de compañeros. Sociología siempre, con esa lección Speeding, siempre ha sido una zona altamente comprometida. Los más comprometidos en la U. Allá la gente se desgarraba las vestiduras. ¿Quién se cree este indio para hablar con ese tupé? Que es mucho atrevimiento. Voy. Ese tiempo nos muestra el espejo y nos dice, ¿sabes qué? Somos indios. No estoy preguntando si te gusta o no. Somos indios. Mírate al espejo, güey. Blanco no tienes nada. Esta es tu realidad concreta. El problema es que vivió siempre avergonzándote de tus raíces. ¿Sabes qué, papá, rey? Somos indios. Sentirte orgulloso de ello. Esta interpelación es lo que va a marcar el tiempo, la época. Y ahí tienes, se politiza todo. Desde hidrocarburos y el gas, y por Chile, la nación, el país, cómo se constituye. Todo se politiza. Rompe este vaciamiento político existente, construido desde el 85, por la fuerza, con estados de sitios, con la eliminación de la vanguardia obrera, con la eliminación del movimiento minero, el desgaje de todo lo que es sindicalismo, con 2 o 3 instituciones solamente que mantienen la Ley General del Trabajo, la fragmentación, atomización, y tienes una nueva generación que está interpelada. Ahora sí, una serie de búsquedas. Hay un vaciamiento. En términos de Zabaleta,
momento de disponibilidad. En ese momento de disponibilidad, las nuevas generaciones, las generaciones despertando, buscando. ¿Y ahora qué? ¿Cómo construimos la historia? ¿Cómo somos sujetos de esta historia? ¿Cómo no dejamos que pase? No nos es ajena. Es el tiempo que vivimos y ahora, en ese sentido, en ese escenario, vamos a encontrar ya grupos, que requiero relativamente pequeños de jóvenes, que apoyan, ayudan. La acción más contundente o más evidente va a ser con doña Ana María Rubio Campero, esos días en la ciudad de La Paz, el accionar de los jóvenes acompañando a doña Ana María, pero obviamente el proceso es profundamente alteño, es el despertar del Alto, y no como generación, no como centro laboral, no como condición obrera, sino como condición territorial. Allá los jóvenes, siendo no como jóvenes, sino como alteños. Como alteños y como la primera línea de fuego, que es propio de toda organización popular. ¿Quiénes van a la primera línea de fuego? Los que recién salir del cuartel. ¿Por qué? Porque tienen capacidad de combate, porque son fuertes y tienen experiencia. Son la primera línea de fuego. ¿Y quiénes son? Son jóvenes, pero bajo territorio. La junta de vecino, el barrio, la cuadra, la manzana, organizándose territorialmente, concurriendo en el frente de batalla, básicamente jóvenes. Pero yo creo que es este despertar, que es fines 99, 2000, 2001, que rompe y habilita. Eduardo, esta generación, ¿no? Nuestra generación, es nacionalista, es guevarista, es maoísta, es indianista, es socialista o todas las demás, marque usted la opción. Es decir, hay un encuentro, pero realmente, ¿qué éramos? Pero un poco retomando la periodización que hacía el Raúl, efectivamente, digamos, todo el devenir del neoliberalismo había impuesto un léxico, había impuesto ciertas ideas fuerza, una manera de pensar lo común de una manera bastante privada. Hablábamos de gobernabilidad y era un momento donde las alianzas, las coaliciones de gobierno eran la regla para conformar gobiernos. Hablábamos en términos económicos de la situación imprescindible de inversiones extranjeras. Era el momento en donde lo público pasaba a lo privado, de maneras que eran bochornosamente corruptas. Se hablaba en vez no tanto de redistribución como de goteo. Tenemos un léxico impuesto en el neoliberalismo que justamente empieza a quebrarse con los bloqueos del altiplano, cuando Felipe Quispe toma el comando de la CETUTCB, la guerra del agua, y, claro, y culmina, como decía el Andrés, todo esto en octubre. Y antes bien de que esto marque una situación común, digamos, de tendencias políticas, me parece que fundamentalmente es una transformación de las coordenadas políticas. Todo ese léxico neoliberal de alguna manera queda caduco, ya no da respuestas para la sociedad. Había una situación de justamente desconfianza de los partidos, había una situación de precariedad económica, la proliferación de pequeñas empresas, de pequeños talleres que tenían condiciones muy duras de sobrevivencia, y al mismo tiempo esta incapacidad de generar una cohesión de tipo cultural en la medida que lo plurimulti no respondía, digamos, a las demandas una vez que existe la interpelación indígena y campesina. Y pasamos a una situación en la que de manera simultánea va a aparecer la necesidad tanto de recuperar el Estado, una participación del Estado en la economía, en el control de recursos estratégicos, y simultáneamente un horizonte de comunitarismo, de recuperar ciertas formas de vinculación extramercantiles, y entre estos dos polos que van a sepultar, digamos, las viejas coordenadas,
vamos a establecer nuevas tensiones. Y va a ser, digamos, esta cabalgata en contradicción constante entre cuánto los movimientos sociales, cuánto el Estado, pero es una situación, digamos, nueva que caracteriza la política del 2003, del 2006 para acá. Y no solo en eso, vamos a tener otra vez una situación donde la unidad boliviana no puede pensar solamente en términos de mestizaje, y sin embargo se reivindica esa unidad. Vamos a también, y esto va a entrar en tensión con la necesidad del reconocimiento de los pueblos indígenas. Entonces, esta es otra característica de esas nuevas coordenadas políticas, una tensión entre sí la unidad boliviana, pero también el reconocimiento de identidades que había resistido durante mucho tiempo. Entonces, un poco de manera general, a mí me parece que no es tanto que esta generación esté marcada por una tendencia, digamos, no es que sea guevarista o socialista, sino que se caracteriza por un escenario nuevo de tensiones políticas, un escenario nuevo de discusión que rompe con el anterior. Andrés, Sí, estoy con la lengua. Hemos tenido algunas cosas comunes, pero quiero comenzar a hacer la diferencia. Discrepancias. No había una generación despolitizada. El problema es que la mirada de las generaciones anteriores, a la que también pertenece nuestro querido Raúl, nos quería encontrar en un campus político que no era. Segundo, sí creo que hay algunas connotaciones que no son ideológicas, porque no había izquierda, no había derecha. Pero es una generación que nos olvidamos, porque, como decía Raúl, a veces en el tema de Cochabamba se invisibilizó lo que pasaba porque era lo más mediático. Igual lo indígena fue lo mediático, porque en esta época comienza todo el movimiento LGTB, comienzan los movimientos urbanos. Nosotros, cuando los actores, no apoyamos, no nos adscribimos a apoyar. Teníamos nuestra propuesta de encontrarnos y conocernos en iguales. El tema fue que era un momento que estamos asumiendo que el sujeto humano era el rol central de la política. No era un paradigma donde el sujeto humano no importaba. Antiguamente un izquierdista podía pegar a su mujer, ser un mujeriego, y no importaba si era un gran guerrillero o un gran estadista. En cambio, en este momento es un momento de politización de la vida cotidiana. Es un cambio donde lo privado adquiere un carácter público, donde la decisión de mi sexualidad es un elemento político, la decisión del medio ambiente. Mucho de esta generación, sobre todo los grupos urbanos de La Paz que nos encontramos, aparecen de repente en una movilización cuando Francia estaba haciendo pruebas de bombas atómicas y hubo una manifestación y nos encontramos. Y muchos de ellos luego fuimos conformando grupos y nos fuimos definiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí había una generación que estaba tratando de hacer política, estaba generando en las pandillas territorialización. Pero también reclamando, Andrés, yo lo recuerdo mucho, pero también reclamando esta cuestión de dignidad. Por eso ha sido tan importante el tema de, o sea, sí se mediatiza el tema del factor indígena, pero es un tema central también para lo que luego mueve a la generación. Es que el tema es que ahí está el tema de la diversidad. Yo comparto, se rompe el esquema que el mestizo es la igualdad, ¿no? Todos somos mestizos en un sentido de identidad. Más bien la diversidad adquiere una irreverencia. Correcto. Es decir, el hecho de la diversidad de reconocernos al indígena, a la aymara. Y además en tu dignidad, o sea, eso ha sido un elemento absolutamente interpelador es para la gente. Es reconocernos lo que decía antes, es mirarnos como iguales. ¿No? Era sentirte que podías ser parte y no discriminarte, no decirte, no posicionarte, tú eres de izquierda, de derecha. Carmiña era maoísta en su momento, yo venía más de una formación humanista ligada al tema de muy cerca a la Iglesia Católica, teníamos la gente de la Funche, teníamos compañeros del Alto, de la parte porque más provincial. Parecía que era como algo más grande lo que te... ¿no? Que era ese sentimiento de construirnos y encontrar esta diversidad, pero también hay que reconocer que es un momento constitutivo, que hay un detonante más grande y una interpelación, una movilización en el tema indígena, sí, pero no hay que olvidar a la clase media que también entra en huelga de hambre, que también se moviliza, no a favor de, sino es una congruencia de varios elementos, y con esto quiero terminar, que lastimosamente quedan cooptados. Porque algo que es lastimosamente la generación, al margen que algunos han ido a la izquierda, a la derecha, más derecha, ¿no? Porque nos hemos conocido, es el hecho que no hemos tenido una realidad, una vocación de poder. No creíamos como
La antigua era que hacer política tenías que tomar el poder. Y eso Relativo, porque eso también está planteado en los grupos de discusión. Y, bueno, nada, ¿se toma o no se toma el poder? Eso también estaba planteado. Era una discusión también sobre la mesa, Andrés. Sí, pero la tendencia más fuerte eran organizaciones sociales, porque no éramos partidarias, teníamos opciones, que buscaban desde lo social transformar. Que muchos después de ellos entraron a la vida política, pero vieron al partido como un instrumento más efectivo, está bien. Pero fue una generación que tiene diferencias de cultura política a la anterior. Sin duda, sin duda. A ver, sobre eso vamos a hablar en el siguiente bloque, porque, a ver, Carmiña, la evaluación 14 años después, ¿valió la pena? O sea, si lo miras atrás, ¿valió la pena toda moverse, sentarse, reunirse, el panfleto? Esos reclamos, no me den la palabra, denme un fusil, esa nostalgia ante lo no vivido. No, claro que valió la pena, definitivamente, porque marcó nuestras vidas, nuestros quehaceres actuales, ¿no? En diferentes espacios donde nos encontramos y donde nos desencontramos también. Entonces creo que ha sido un momento importante de demostrar lo que decía ese común denominador, estamos indignados con estas formas de ejercer, de hacer el ejercicio político partidario, ¿no? Entonces ahí estábamos formándonos, discutiendo y discutiendo justamente esto, ¿no? Nos asumimos como que queremos tomar el poder o queremos seguir trabajando, y esa fue también como que dos caminos dentro de nuestra organización y de lo que fuimos, ¿no? Y de las muchas organizaciones que hubieron en ese momento, ¿no? Eduardo, la generación que se constituye en octubre es una generación política que desde tu perspectiva se disipa, posteriormente se disipa, se mantiene, o estamos hablando de un grupo que, bueno, consigue, ¿no? Mover el tablero político, porque yo también sí considero que es indispensable lo que han hecho los jóvenes para que se mueva el tablero político. ¿Y es eso? ¿Y se disipa como una generación? ¿O qué pasa desde tu perspectiva? Bueno, por un lado hay una dificultad inherente a hablar de los jóvenes como actores sociales, porque la juventud es transitoria. Además, hay que considerar que personas de la misma edad van a estar atravesadas por diferentes determinantes sociales. Alguien de 23 años puede estar casado o no, puede trabajar o estudiar, puede vivir con sus papás o no, puede haber migrado o no. Entonces hay un conjunto de elementos distintos, digamos, otras categorías. Yo apuntaría principalmente distinciones de clase que van a distinguir, digamos, distintas formas de participación. Yo creo que sí, en el momento de la movilización más fuerte entre los Guerra del Agua, febrero 2003, octubre 2003, hay una convocatoria que tiene principalmente rasgos más populares, que responden también a los sectores que han sido como más aplastados y que también son los que resultan más interpelados por Felipe Quispe y otros líderes, Óscar Olivera, el presidente Morales. Pero después de eso, digamos, entre 2003 hacia 2006 y durante los primeros años del proceso de cambio, hay una activación de otros grupos, también de jóvenes, de distintos colores políticos. Entonces vas a encontrar, por ejemplo, en Santa Cruz, una activación de jóvenes con una perspectiva muy conservadora, Unión Juvenil Cruceñista, que es epítome, digamos, de una forma de ser conservador, y paralelamente, como respuesta a esa activación, grupos de jóvenes como la Juventud Igualitaria Andrés Ibáñez, la Organización Marcelo Quiroga Santa Cruz, Luis Espinal, que responden a distintos, digamos, barrios más populares, y vas en una reactualización, digamos, de las condiciones de lucha. Qué interesante. Algo semejante va a pasar en Cochabamba, algo semejante pasa en Sucre. Entonces, esta participación de jóvenes es mucho más fluida y me parece que sería complicado centrarnos solamente en el 2003, que si bien establece unas condiciones de politicidad, esas van negociándose y peleándose de una manera muy contenciosa los siguientes años. Se siguen peleando. A ver, y yo también creo que es, o sea,
no son jamás, jamás están tranquilas, ¿no? A ver, Raúl, pero ha tocado un punto central, Eduardo. En el 2003 había un momento, todos lo recordamos, que Goni, una propuesta que se disipa muy rápidamente, pero que está sobre la mesa, que es gobernar desde Santa Cruz. Se rechaza por la cantidad de violencia que pudo haberse generado en La Paz, pero digamos que en La Paz había el movimiento claro, los jóvenes en el Alto, como dice Andrés, había un grupo de jóvenes de clase media que también estaban organizando, movilizando, etc. ¿Cómo sienta esa propuesta de gobernar en Santa Cruz, que era más o menos lo que estaba pasando en el resto del país? Pongo el ejemplo de Santa Cruz porque esa propuesta venía del MNR, ¿no? Que se suspende, pero ¿cuál era el clima desde tu perspectiva? Bueno, hipótesis. Hipótesis no niega las particularidades o especificidades grupales, por favor, no pretende. Y es muy bonito lo que acaba de decir Eduardo. Si tú lees o intentas leer desde la contradicción de la etnicidad, es muy exquisito lo que pasaba en Santa Cruz. La apuesta a gobernar en Santa Cruz, la propuesta separatista, la propuesta de un gobierno de la media luna, es justamente, puedes leerlo claramente a través de la condición étnica. ¿Qué decía Costas? Recordemos. Si los de Occidente quieren un presidente indio, que se queden con su presidente indio. Nosotros vamos a tener nuestro presidente blanco. Clarito, sin tapujos, sin mucha ciencia, no es sociólogo, no estudió ciencias políticas, pero muy lúcido. Así nos en la película. El gatillamiento de la condición de lo indígena como configuración, la calidad de mestizaje o de base india o de base blanca. El país se había construido, todos los mestizos, digo, creo, todos somos mestizos, pero siempre habíamos escudado, representado nuestros orígenes blancos y habíamos ocultado siempre nuestros orígenes indios, porque somos mestizos. Ocurría que aquí se ponía en escenario el origen indígena por encima de tu blanquitud. En el occidente, el Alto, vas a tener una población organizada bajo su condición indígena. En Santa Cruz vas a tener una población somáticamente posiblemente indígena, mestizo de base indígena, pero completamente asumida como blanca. Y entonces, Y ¿por qué no se gobierna? ¿Por qué no logra...? Porque era la guerra civil, porque era la forma de definir un conflicto que en otros países se definió como una guerra civil. Yo creo que Goni está ante ese escenario. ¿Y quienes evitan que eso ocurra? Si recordamos, son los militares. Los militares le quitan el apoyo, le retiran el apoyo. Porque Goni iba a gobernar Santa Cruz. Si los militares sostenían el apoyo. Sí, pero Raúl, en Santa Cruz también ya era a nivel nacional las movilizaciones del tema de las huelgas de hambre y movilización. No era que era tan sencillo, porque si ellos creían que Santa Cruz era un bastión, que no pasaba nada y que la gente no iba a hacerlo. Es decir, claro que no hay que olvidar que ahí nosotros hicimos huelga, ¿no? Y fue un momento que nos encontráramos, ¿no? Gente de grupos cristianos, católicos, jóvenes, indígenas. El punto que a mí me tocó, estuvimos como 5 grupos, ¿no? Que fue una decisión muy difícil de salir de la movilización. Pero eso fue. No estoy viendo el punto, hermano, estoy viendo el proceso. No, por el proceso. Es que te quiero decir el proceso. Hasta el 2008 pateaban indios en Santa Cruz, pero no te acuerdas. Pero espera, hay un proceso que está floreciendo con varias cosas. También pateaban gays. Gente que consideraban con ese término despectivo, ¿no? También pateaban a gente que consideraban distinto, es decir, no nos olvidemos. Pero también los pateaban acá. O sea, no es solamente un tema, por eso es que pregunto qué es lo que pasaba, cuál era lo que estaba sucediendo en el resto del país, que, ¿no? Si esta emergencia de los jóvenes preocupados, porque hay un problema, ¿no? Más allá de los enfoques que tengas, estaba también en esa efervescencia en el resto del país. En Santa Cruz, así como hay gente que pateaba indios, hay gente que no pateaba indios. Obviamente. Claro. Oye, pues digo, el país es politizado, el país entero, desde Cobija hasta Tarija.
Todo se ha politizado y se toma partido. No puedes quedarte al en medio. No, algunos se quedan, pero muy pocos. Lo social está polarizado y se tienen que tomar partida. Y así como todo el norte integrado es de base indígena, la ciudad, el centro de la ciudad de Santa Cruz se cree blanca, descendiente de ario alemán. ¿Sí? Es otro boleto, ese conflicto. Y se conflicta. Cochabamba, oye, en la Guerra del Agua, en la zona sur, se toma el Prado, que es el símbolo por excelencia de la blanquitud. El 2007, el 11 de enero, la zona norte, Caracara, los chicos bien, entre ellos el señor Leyes y el señor Murillo, salen combates ¿a qué? A romper indios. Ese era el punto determinante en última instancia. Que también hay problema con los gays, que también hay problema de género, que también hay problema... Cierto, pero hay nodos que amarran la realidad. A ver, me tengo que ir a un corte, quédese en esta casa, no es hotel, una discusión apasionante que evidentemente aquí nos toca emociones a los 5. Quédese con nosotros. Voy a tener que hacer unos 3 programas porque ustedes no tienen idea de lo que ha sido este corte. Me hubiera encantado que la gente lo viva también con nosotros. Estamos recordando y a veces la memoria, ¿no?, recuerda lo que más le ha marcado y cada uno tiene lo que más le ha marcado. A ver, Andrés, quiero empezar contigo. 14 años después, 2 personajes que estaban al frente, ¿no?, en la orilla del frente. Hoy vuelven a estar... a cobrar un protagonismo importante. Claro, con las distancias que lo que voy a decir merece, ¿no es cierto? Tienes a Carlos Sánchez Versailles, que hoy día de pronto pone Twitter, de pronto saca la foto, de pronto tienes gente que lo defiende, ¿no es cierto? Y tienes a Carlos Mesa, que ha sido el vicepresidente de ese proceso al que nosotros, los que estábamos acá, los 5, nos hemos opuesto, ¿no? Entonces, más allá de las distancias que existe entre un personaje y el otro, que por favor también lo quiero anotar, ¿no es cierto? Hoy día vuelven a la mesa, vuelven al tablero, ¿no? Y ahí Andrés, como militante del grupo 30, no son 30, que tú lo has liderado, ha sido parte ¿no?, activa de todo, de lo que ha significado la memoria, de recuperar la memoria. ¿Qué pasa con la memoria ahora? Sí, pero creo que hay que diferenciar, ¿no? Y quiero connotar y ser muy honesto. Yo formé parte de la gestión de Mesa, ¿no? Y formé parte de una gestión que estaba buscando un cambio y no fue y conozco un poco la vivencia de los pormenores que estuvimos ahí adentro. Sánchez Versailles, a mi entender, no es un personaje que surge, es un personaje ya muerto, exiliado, que por una coyuntura política, a mi entender, el gobierno intenta crear el tema de su figura y polarizar desde la foto que sale con él, para intentar de alguna manera desacreditar todo lo que está pasando con el tema del rechazo contundente de sectores de la sociedad, no diremos mayoritarios, minoritarios, porque nos vamos a acabar peleando, pero hay un rechazo a una usurpación y a un pero cuando intento. hay gente con nombre y apellido, Andrés, pero que Sánchez, de pronto te dice, Sánchez, bueno, lo que pasa es que ¿por qué no los que sale movilizaban Goni? no son unos No, angelitos. es que ¿por qué no lo sacan a Goni? Es que Sánchez Versailles representa más que Goni el personaje en su momento de represión, ¿no? Y que esté, y es indignante que esté en un evento de derechos humanos hablando que es, pero está ligado a esa coyuntura, ¿no? Y creo que en su momento la historia lo va a reconstruir, es una historia muy cerca y la historia siempre la cuentan los vencedores, ¿no? Eso sabemos nosotros los sociólogos y los historiadores, es el hecho de que el gobierno de Mesa más bien fue un inicio de una ruptura. A veces no es justa la historia, y vuelvo a recalcarlo, voy a hablar formando parte de eso, como Raúl tiene también adscripción actualmente al proceso y no nos podemos desligar. Y en ese momento fue un momento donde la población está buscando liderazgo. La gente tenía miedo que Mesa vaya al alto. Cuando Mesa va al alto, la gente se busca un liderazgo que Mesa en su momento no decide asumir y luego pasa de herencia al Evo. Y eso hay que tenerlo
evidente en su momento. La gente hubiera apoyado si Mesa hubiera quitado el Congreso, se hubiera mandado elecciones. Había un proceso de apoyo que por una adscripción mucho más democrática, por otros tal vez un poco temerosa de trascender en la historia, no lo logró. Pero también fue un gobierno en el cual entró el tema de Ciudadanos. Hasta el 90 podemos recordar el discurso de que no queremos partidos políticos. Y fue la primera vez que un gobierno que no tenía partido político, y eso fue el problema de la crisis, porque a veces se apoyaba en los que ya tenían que irse y a veces se apoyaba en el MAS que estaba reconstituyéndose, y eso genera una inestabilidad y no hay que olvidar que ellos aliaban. La ley de hidrocarburos fue entre los partidos de oposición de derecha y los del MAS, los dos confluyeron en aprobar esa ley. Medio raro que derecha y izquierda se pongan de acuerdo en una ley de hidrocarburos que supuestamente rompía los intereses de la derecha, medio lógico, ¿no? Que cuando la aprobó el presidente de la Cámara. Entonces creo que es una búsqueda de la población todavía de encontrar otro tipo de liderazgos bajo esa visión errada de nuestra cultura política de crear caudillos, que nos lleva a un problema, ¿no? Eduardo, claro, cada quien, como lo hemos señalado, recuerda la historia desde donde más le interpela, ¿no? Pero lo cierto es que Carlos Mesa fue vicepresidente de GONI. Carlos Mesa no renuncia, ¿no es cierto? Hace un juego de cintura, se queda como presidente. No es que las elecciones se adelantan. Pues lo real es que no renuncia, ¿no? Lo real también es que Carlos Mesa, a quien yo como periodista, en calidad de periodista, lo recalco, admiro muchísimo, fue un gran publicista de la reforma neoliberal, y en ese momento, en el 2003, justamente lo que se reclamaba era el quiebre de un sistema que de alguna manera Mesa publicitó, apoyó, fue en la fórmula, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Más allá, y no quiero aquí hacer una valoración de tipo está mal, está bien, ¿no? Relatar los hechos. ¿Qué significa que Mesa hoy aparezca como segundo en las encuestas? Porque si bien es un movimiento político, ¿no?, que reclama un cambio profundo que con Mesa no se pudo dar, ¿no? Hay un texto que es tremendo, que es Presidencia Sitiada, que es de la autoría del mismo Carlos Mesa, que muestra cómo él mismo, durante el gobierno de GONI, había sido ya desplazado y utilizado para validar un poco la imagen de ese gobierno. Es como que él recibe en un momento un poder para luchar contra la corrupción, y que le hace mucha propaganda a todo el asunto, pero a la hora que él tiene que ejercer ese poder, Gonzalo Sánchez de Lozada le dice, no es conveniente, entonces tú te quedas callado, y Mesa, contrariado, según sus propias memorias, acaba aceptando esa situación. Es un texto muy extraño porque el mismo autor acaba retratándose como alguien con falta de tesón. Lo que vemos en el gobierno de Mesa, sí efectivamente es algo que dice Andrés, un gobierno que se construye con ciudadanos, pero en el que convergen una serie de diferencias por una falta de partido, por una falta de plataforma con alguna homogeneidad, y es como que acaba quebrándose. Mesa renuncia una vez, luego se tira para atrás, luego vuelve a renunciar, mostrando otra vez falta de tesón. Yo entiendo que Mesa puede ser un buen orador, y algunos méritos como periodista también tiene. Sin embargo, en este momento que él aparezca como una de las figuras que puede concentrar un voto, me parece que es principalmente para administrar el descontento con el gobierno del presidente Morales. Y el problema, que me parece que es fácil de pronosticar, es el momento que se desprenda, que se aleje del antiebismo y haya que proponer cosas, va a tener nuevamente un escenario de arenas movedizas donde los que están convergiendo para
oponerse al Evo, no van a poder ponerse de acuerdo entre sí, porque es un conglomerado donde hay gente que se alejó del MAS, que se desilusionó del proceso, hay gente, digamos, del bloque del Oriente, más asociado con la agroindustria, etc. Y entonces es un grupo muy variopinto que, más allá del antivismo, me parece que no tiene condiciones de conformar una plataforma política que sea sostenible. Entonces yo creo que, si bien en ese momento tiene un apoyo posible, bastante patente, y que no hay que dejar de considerar, yo creo que es importante cómo hace converger, digamos, el descontento. Creo que hay que tener mucho cuidado con lo que va a significar a futuro eso como política, porque creo que vamos a estar otra vez frente a un barco que zozobra, quién sabe si incluso antes de elecciones, cuando haya que presentar programa. A ver, Carmiña, tú has militado en el 30 no son 30, cuya premisa era no olvidar. Apuntabas en un texto que has escrito para el 30 no son 30 que una sociedad sin memoria es una sociedad sin dignidad. ¿Cómo se hace para que una sociedad no olvide lo que sucede en la historia? Como estamos hablando de octubre del 2003, ¿cómo haces para que una sociedad no olvide? Es muy pronto, como en un punto lo señala Andrés, es muy pronto para contar una historia, 14 años después, es muy pronto, todavía no está sobre la mesa quién fue el ganador. Aquí Andrés decía que pues, está entre sociólogos y que la historia la escriben los ganadores. ¿Quiénes han ganado entonces? No sé. Definitivamente tenemos un país con una memoria así, ¿no? O sea, amnésico. Olvidamos muchas cosas y muy rápido, ¿no? Y por eso tenemos, o sea, esta situación ahorita compleja en este panorama político, ¿no? Por eso Carlos Mesa de pronto aparece como posible candidato, ¿no? Pensando que ya nos olvidamos su falta de tesón, como tú lo has planteado, que es fundamental para llevar las riendas de un país, ¿no? O sea, tenemos graves problemas de falta de memoria y de, más allá de la memoria, de proyectar horizonte común como sociedad y como colectivos y como personas, ¿no? O sea, ahorita yo siento un panorama así bien triste de mucho corporativismo, ¿no? De muchas organizaciones pensando en su beneficio personal, y es algo que veíamos en su momento cuando estábamos jóvenes, que discutíamos y criticábamos, ¿no? Ese ir por la pugna del poder más allá del horizonte que se pensaba, ¿no? Que era el alcance de la dignidad. Yo me acuerdo de las primeras reuniones que teníamos, fui a una de esas de derechos humanos, cuando hablaba que la Constitución de ese momento decía que el Estado debería garantizar la vida digna de las y los bolivianos, ¿no? Y yo así, con toda la inocencia juvenil, y dije, ¿y se le podrá hacer pues un juicio al Estado? Porque no veo que haya vida digna, ¿no? En nuestra sociedad, ¿no? Ese dolor de ver a la gente indígena y a la gente de escasos recursos sufriendo constantemente, y que lamentablemente todavía vemos, porque tenemos un proceso histórico muy complejo de transformar. Yo creo que ahorita lo que hace, y cualquier gobierno, siento, ¿no? O sea, tienes que administrar el bien común y al mismo tiempo tienes que transformar, ¿ya? Y eso creo que es lo complejo. ¿Cómo transformas nuestras formas de accionar y de enajenarnos en el poder, ¿no? Y ese es un grave problema de las bases con las que vas a gobernar, sea quien sea. Entonces ahí tú dices, claro, señor Carlos Mesa, se le ocurre aparecer de nuevo, estamos como país bien complicados, porque manejar este país es bien complejo. No, yo no soy de las personas que lanza críticas y esto está mal. O sea, hay cosas que están mal y hay que reconocerlas, pero hay muchas otras cosas estructurales que están bien, ¿no? Y que no tenemos a veces, y yo eso le critico mucho al proceso actual, la capacidad de visibilizar
las cosas importantes que se están dando, como por ejemplo el título de bachiller. A mí, desde mi condición de clase de donde yo vengo, muchos de mis compañeros de colegio no terminaron de entrar a la universidad porque no tenían plata para su trámite de bachiller, así de simple, ¿no? Y ahora tú sales con tu título de bachiller y entras a la universidad, zanjado ese problema. ¿Quién lo reconoce? La juventud lo sabe, nosotros lo reconocemos, lo discutimos, el mismo proceso lo visibiliza. A ver, Raúl, la generación que luchaba por la democracia en los 70 tenía una determinada visión de la democracia, ¿no? Capaz esa, tu generación, que ha tenido que verse con la dictadura, luego la propia UDP, reclamaba por ahí, me voy a atrever, a la democracia como el fin superior de la organización social, ¿no? O sea, una vez que has llegado a la democracia, parecía que has alcanzado, ¿no? El cenit, lo máximo, ¿no? Pareciera que nuestra generación se enfatiza más en una democracia que debe de instituciones que de pronto ha empezado a excluir, y entonces hay que hacer una modificación, ¿no? a esa democracia para que nos incluya a todos. Entonces tenemos que ahora mismo, ¿no? Hay un encuentro generacional con distintas visiones y distintas sensaciones de lo que significa la democracia, ¿no? Algunos, cuando uno escucha la democracia está en peligro, de pronto por ahí existe una generación que cuando dicen esa democracia está en peligro, nos suena en peligro de qué pasa, ¿no? Y otra que dice cualquier reclamo, cualquier modificación a la democracia que por fin conseguimos, la pone en peligro, la vulnera. Entonces, a ver, ¿dónde haces tú la diferencia de visiones generacionales de la democracia? Primero, la democracia concebida en los 70s, 80s, inicios de los 80s, es una democracia que es ante todo explicada desde la no dictadura. Las libertades democráticas, el ejercicio democrático, superando las dictaduras, y la conquista a partir de octubre del 82, es la ruptura y el inicio de un proceso democrático de 35 años que recién acabamos de festejar, conmemorar. Pero la disputa por cómo concebir la democracia es una disputa discursiva e ideológica. Una cosa debe quedar clara: la democracia tiene una relación inversamente proporcional. A mayor institucionalidad, menor sociedad. A mayor sociedad, menor institucionalidad. Eso podemos verlo desde el 82 para adelante. A partir del 85, el desmontaje de toda la estructura sindical obrera, el desmontaje de la COP, el desmontaje de la fuerza de trabajo como organización para habilitar mayor capacidad de extracción de trabajo vivo, habilita una democracia institucional. La democracia a partir del 85 y más aún a partir del 89 se va a leer a mayor institucionalidad, menos salvajismo, menos rezago, menos historias del pasado, menos gente en la calle. La democracia es el Parlamento, allá se debate para ser elegido, los partidos son los mecanismos de la demanda social, los partidos recogen la demanda social, la convierten en políticas públicas en el Parlamento, y eso es la democracia, y te toca cada 5 años, cada 4 años ir a votar porque Tribilín va a ir a hacer la representación de tu demanda social en el Parlamento. Y eso se instituye, eso era lo moderno, era la democracia moderna occidental, quizás muy válida en algunos países de Europa. Y queríamos copiar porque eso era modernidad y eso era ponerse a las alturas del tiempo. Afortunadamente, somos un país no tan moderno. No creemos en esas payasadas. Creemos en una democracia participativa. A mayor participación, menos institucionalización. Claro que sí, menos institucionalización. Y no es para desgarrarse las vestiduras. Más gente en las calles, sí. Así se rompió el neoliberalismo. El 2000, lo que acabamos de recordar, del 2000 al 2003, el 2003, el 2004, era sociedad en las calles. No instituciones, era sociedad en las calles. Y eso debería
hacernos sentir orgullosos. Somos un país altamente movido, altamente politizado, altamente en disputa. Bueno, pero la gente en la calle es porque algo no te están resolviendo. Entonces, bueno, algo nos tiene que preocupar dentro de las instituciones. Es que está bien que salga la gente a la calle No, y a está debatir. bien, Ya, está porque bien está que salga la gente a la politizada. calle, está bien que la gente reclame, está bien que la gente se movilice, pero la gente es que no sale a la calle cuando está cómoda. De acuerdo, no, de o sea, acuerdo. estoy tan cómodo que me voy a marchar. No, de acuerdo. Eso, De a ver, acuerdo. la movilización sucede Pero por un es malestar. bueno, Entonces, pero eso es bueno, que No, se no, no, manifieste. Por eso, Oye, está bien la Susi, manifestación. Susi, del 85 al 2000, se tiraron 6 estados de sitio. No es que la gente estaba contenta. Es decir, nos hemos tirado año y medio en estados de sitio en 15 años. Año y medio, 18 meses en estados de sitios. Sí, la gente en la época del neoliberalismo parecía conforme, no salía a las calles, no porque estaba muy conforme, patrona, porque nos metían palo. Y se llamaban democracia. Institucionalmente muy democrática. Lógico. Estado de sitio. A ver, güey, el primero que salga lo rompo el orto. Muy bien, ¿de acuerdo? Sí. Nos movemos, no salimos a las calles. Esa es la democracia que quiero, ¿no, patrón? A esa generación de los 90. Chitón se comía el estado de sitio. Chitón se comía las represiones. Chitón se comía la mandada a destierro, la mandada a confinamiento. Chitón. Esa generación era generación sin historia. Era generación incapaz de salir a las calles para luchar. En este escenario, bajo mi primera hipótesis, voy a recalcar, dame un minutito. Una hipótesis de interpretación de la realidad sustenta en que yo creo que esto es lo que marca, y a partir de ahí comienzo a entender la realidad. ¿Qué es Carlos Mesa? Mientras la etnicidad sea un problema, no es que la gente se ha olvidado mucho o no de cuál era lo culipandero de Carlos Mesa, no. Lo importante es que Carlos Mesa representa somáticamente la mestizaje de culiblancoide, mientras Evo representa somáticamente el mestizaje de base indígena, y mientras la etnicidad sea una conflictividad en este país, Carlos Mesa es la síntesis más virtuosa de esto. No importa cómo gobernó, es la síntesis de cómo este mestizaje de base blanca dice, yo quiero ser como ese tibilín. Ese tibilín me respeta, ese tibilín me representa. Mientras que el mestizaje de base indígena, vean en el Evo, caudillistamente, gracias a Dios, un pueblo caudillista, el Evo, la expresión de este mestizaje de base indígena. Él nos representa, él nos une. A ver, tengo muy poquito tiempo, pero a ver, vamos contigo, Andrés. Había en el aniversario 20 de la democracia, 10 de octubre del 2002, lo recordamos, Andrés Carmiña lo recordamos, había una consigna que fue: la democracia se ha convertido en un sinónimo de muerte, de hambre, de impunidad y de corrupción. Era una consigna con la que salimos a la calle. Sí. Cómo se ve la democracia desde nuestra generación. Hay una diferente visión de democracia en los temas, dependiendo de la generación de la que uno proviene. ¿Cómo lo lees tú, Andrés? En cortito, porque la misma pregunta es para ti y para ti. Sí, no, muy rápido, digamos. Nosotros siempre planteamos que la democracia representativa no era lo que nos generaba beneficios, y el hecho de pensar en delegar el poder a otro para que decida por ti no era. Y varias veces se buscaba abrir espacios de participación. Falso que no había movilizaciones, y había estados de sitios porque era una sociedad altamente movilizada. Falso, ¿no? Hay que olvidar a Mesa, los que lo sacan su Santa Cruz no son los indígenas. Entonces la hipótesis de Raúl, que la derecha blancoide, racista, lo saca un presidente que supuestamente representa lo blancoide, lo más puro de la hegemonía blancoide, medio raro, había que discutirlo. Tercero, una generación que participe, y creo que el mejor ejemplo que me voy a señalar es el gobierno municipal. Juan de Granado apuesta a la juventud, y eso el 2000, nosotros no formamos parte en ese momento, transforma una gestión municipal y la hace perdurar casi en una institucionalidad de 20 años, genera una transformación que todavía es modelo y referente en otras ciudades del país, que demuestra que es una generación que toma con otro tipo de cambios, donde lo participativo lo incorporar. Y por último, una democracia que yo busco, donde no quiero que me represente un indígena o un blanco por ser indígena o ser blanco. Creo que eso deberíamos superarlo, porque si no seguimos esa tara étnica, y deberíamos superar. Bolivia debe llegar un momento de escogerte más allá de tu color, de tu raza, de tu edad o de tu género.
Y eso debemos madurar. Y el tratar de siempre agarrar el tema ético, como resumirlo, es buscar de agarrarse que supuestamente las movilizaciones del Maico, lo que se ha trabajado en estos 14 años de gestión, debían haber superado y creado una igualdad entre los y no seguir con los discursos del anterior. ¿En 14 años si no cambiamos. se puede? Yo creo que sí. El problema es que el gobierno, por esa búsqueda de caudillismo, es su forma de manejarla. Creo que llegamos a un momento que ya hay un empoderamiento, y eso lo discutimos contigo, Raúl. El indígena tiene que sentirse igual para hablarte y construir igual. Ahora sí, hay un empoderamiento que te puede mirar a los ojos. ¿Y eso te molesta? Y ese, no, a mí para nada, me orgullosa y creo que es la condición para construir. A ver, vamos contigo, la democracia. Pero yo creo que uno de los efectos de los últimos años es que hemos podido pensar la democracia de una manera más compleja. Y no solamente como ejercicio político, no solamente como ejercicio ya sea en el voto o en la manifestación, sino también en la participación del aparato, pero también de las riquezas del país. Me parece que los datos son muy expresivos en la medida en que tanto las mediciones estatales como mediciones internacionales sobre lo que pasa en Bolivia nos muestran reducciones importantes de la pobreza extrema en 20 puntos, de la pobreza en 20 puntos también. Y eso es pensar la democracia más allá de los simples ejercicios electorales. Creo que hay, en ese sentido, una democratización, digamos, de los bienes públicos, que han servido y que han producido algunas cosas en cierto sentido paradójicas. Por un lado, sí está esto que dice Raúl, digamos, los sentidos de autodeterminación de las masas, que ha sido como muy importantes en el último tiempo, pero también hay que reconocer cómo han aparecido otro tipo de demandas que exceden solamente la autodeterminación. Me parece que hay unos procesos de movilidad social en el país, de gente que uno puede rastrear sus orígenes indígenas, una migración de una, 2 generaciones, y que hoy están discutiendo, o sea, están buscando otros tipos de reconocimiento en los estilos de vida, otras formas de participación. Me tengo que ir un corte, que es en esta casa nosotros. Vuelvo contigo, Carmiña, para hacer la rueda de despedida. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, como siempre. Tenemos que volver a hacer un programa más en esta casa, no es hotel, con este mismo panel. Nos hemos quedado sin tiempo. Estos cortes han estado demasiado acalorados, como lo que usted ha visto. Carmiña, tengo 1 minuto cada uno para salir, menos 30 segundos me dicen adentro para salir. Entonces, por favor, te invito a despedirte con una conclusión. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, estamos en un proceso democrático ahora vigente, y lo había dicho en un principio, o sea, en el anterior momento que hablé. El actual gobierno tiene que administrar y tiene que transformar. Y 14 años para transformar, bien complicado. Transformar algo que está tejido en nuestro ser, estas discusiones, ¿no?, que estamos viviendo de la etnicidad, de cómo nos presentamos esta identidad, esta cultura de la mendicidad también, de sentirnos siempre víctimas también, difícilmente se van a poder transformar en este tiempo. Gracias, ¿no? gracias, Carmiña, por haber venido. 30 segundos, Raúl, por favor. Este proceso nace desde una interpretación indígena, tiene como principal actor el Alto. No hemos hecho lo suficiente por reconocer a este actor. Tenemos una deuda simbólica y de dignidad. El Alto nos devolvió la dignidad. Creo que la contradicción étnica sigue siendo la base de la construcción del país. Muchísimas gracias por haber venido. Andrés, 30 segundos. Sí, muy rápido. Estamos en un proceso constitutivo, creo que todavía no se ha finalizado. Creo que hay una generación, no marca por ideología, que está trabajando. Creo que debe haber un cambio de liderazgo y de una visión generacional de pensar la política como el actual poder y la confrontación, que es los líderes que hemos ido mencionando, y entra una generación que está ligada más a una visión democrática. Te agradezco por haber venido. Eduardo, 30 segundos.
Creo que del 2003 para acá se ha construido una interesante base política y social en términos de Estado. Creo que hay contradicciones y muchos temas sobre los que hay que seguir trabajando, pero creo que nuestros puntos de partida son buenos. Bueno, les agradezco a todos por haber estado aquí. Andrés, Carmiña, mis compañeros de militancia, hoy día leía los documentos para revisar, pasar el programa y he terminado con lágrimas en los ojos. De verdad, les agradezco mucho estar de aquí. Al final es una mesa que se reclama de izquierda, pero con distintas posturas, con distintas posiciones, siempre buscando el bienestar de la gente, siempre prevaleciendo los derechos de todos nosotros. Gracias por habernos acompañado esta noche en Esta Casa No Es Hotel. Recordé mucho la frase, nosotros no podemos construir olvidando, se recuerda para construir. Carmiña, una frase tuya que leí, no quiero la palabra, quiero el fusil, pero me impresionó la nostalgia ante lo no vivido. Tú nunca has necesitado el fusil, solamente has necesitado la palabra. Muchas gracias por haber estado esta noche conmigo. Eduardo, gracias. Gracias, Raúl. Muy buenas noches. Esta casa no es hotel.